Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Parte primera de Apología del cristianismo del padre Valls. Las energías del hombre completo. Conferencia 1. La imagen divina. Capítulo 1. El camino de la incredulidad. El hombre pierde la fe en sí y en sí debe buscarla. Busca la fe donde la perdiste, dice un proverbio tan antiguo como profundo. Y es verdad. Pero el que ha tenido la desgracia de perder la fe, debe con diligencia buscarla en sí mismo. Solo ahí se pierde. Nadie se ha extraviado ni se extraviará jamás con la santidad de Dios, con la palabra de la verdad eterna, ante los decretos de la justicia incorruptible. Pero puede perderse a sí mismo el hombre y entonces todo es para él venal, sin valor y digno de desprecio. Quien para sí mismo es malo, ¿para qué otro será bueno? Cuando se ha extraviado en sí el hombre, por todo encuentra facilidades para el error, y cuando ha renunciado a su propio bien, no cree ya en la bondad de nadie, que es la medida según la cual juzga a los demás. ¿Se encuentra con quien puede condenarle con su conducta? Trabaja por hacerlo semejante a sí. En fin, para acallar el gusano roedor de su conciencia, no se detiene ante la negación de una verdad suprema, de una justicia remuneradora y ante todo, ante lo que le es trabajoso en Dios, ante su santidad que debemos imitar. Si niega, no niega convencido. ¿Cuánto daría por tener seguridad de que Dios no existe? Pero niega por acallar la voz de su persuasión. Así, de Dios autor de todo bien, parte el camino de la salud que conduce al hombre a Dios, fuente de la verdad, de la justicia y de la santidad. Pero en el hombre comienzan la incredulidad y la perversidad y acaban por arriesgarse hasta llegar a Dios. Pecado, después excusa del pecado de otro, o solicitación a cometer su mismo pecado, en su justificación y consumación del pecado atacando a Dios. En otros términos, la caída personal producida por el error y la mentira, propagación de su perversidad entre los otros, rompimiento completo con Dios por orgullo y endurecimiento en el error a que falsamente se da el nombre de incredulidad. Estos son los grados por los que desciende el que llega a la apostasía de Dios. Mas la base primera de su rebelión está en la apostasía de sí mismo. Hay pues que buscar en sí mismo la fe y la virtud que se han perdido. Para el que ha caído de sí mismo, para el que se ha extraviado, no tiene el Espíritu Santo más consejo que éste. Acordaos de esto y afrentaos, entrad en vuestro corazón, prevaricadores. Segundo ítem. El hombre insoportable a sí y a sus semejantes. Pero no deja de llamar la atención que a ninguna palabra tenga más miedo el hombre que a esta. Nada le inspira mayor temor que hallarse frente a frente de sí mismo. Y de cuánto puede serle semejante. Es ya indicio de la raíz del mal,
Cierto que si hubiéramos de dar crédito a cuantas objeciones se ofrecen con respecto a esto, se hallaría esa raíz bien lejos del hombre, que con frecuencia se ve arrastrado a ver en Dios la causa de su desgracia. Esto es, en las llamadas ideas exageradas o falsas que nos dan de Dios la fe y la religión, o en las obligaciones que tan pesadas nos parecen y que nos imponen en su nombre. Pero la conducta es un mentis eterno a las palabras. Hay algo que asusta al hombre más que Dios y de lo cual huye con más horror. Es él mismo. Nada le atormenta tanto como la violencia que se ha de hacer para entrar en sí mismo. Y el mayor castigo que pudiera imponerse a la mayor parte de los hombres sería, sin duda, separarlos del mundo y tenerlos encerrados en sí mismos con riguroso aislamiento. Creerían ver millares de millares que atentan a sus vidas. Dejarlos en libertad y en el fondo de su corazón aparecen más desgraciados todavía. Pero les queda el recurso de cargar con la culpa a otros. Pueden seguir acusando a los demás y llamarles perversos, buscando las causas de las miserias de la existencia en las criaturas que les son semejantes. Tales suspiros que jamás cesan, tales invectivas que no tienen fin, tales condenaciones que los hombres hacen pesar unos sobre otros, constituyen uno de los más enojosos rasgos, aun cuando son los más instructivos en la historia de la humanidad. Es una niñería y una injusticia a la vez el desprecio con que miran a las mujeres ciertos hombres, siendo así que les es imposible vivir sin ellas. ¿Qué? ¿No tiene motivos suficientes la mujer para estar quejosa del hombre? ¿No es fácil encontrar más mujeres que hombres que tratan de vivir solas consigo mismas? Pueril, frívolo y falaz es el desprecio que se hace de los pueblos de nacionalidad diferente, queriendo ver por todo barbarie y salvajismo indigno del hombre, nada más que para hacer algo tolerable la Babel en que se vive. Insoportable es el desprecio con que desde las alturas de su grandeza tratan a la humanidad entera la semieducación y la semiciencia. Con no poco trabajo y con no menos sorpresa leemos las expresiones injuriosas de los cínicos y de los estoicos de Grecia, que, con su orgullo sin límites, pisotearon todo el respeto debido a la dignidad humana. Desgraciadamente, hay que añadir que no hay que deplorar menos entre nosotros semejantes hechos. Sin decir nada del desprecio del hombre que lleva consigo con demasiada frecuencia la orgullosa estupidez de la fortuna o la insolente fatuidad de un nacimiento ilustre, vemos con especial dolor que la presunción de la ciencia es cada día más la causa principal de la acepción de semejante dignidad. Y sin embargo, todos esos cálculos groseros sobre el hombre nos prueban una sola cosa, que ni la educación ni las ciencias modernas han sabido encontrar al hombre, como tampoco supieron dar con él la ciencia y la educación antiguas. Desde Rousseau, Voltaire y Kant, existe entre los pensadores verdadera emulación para saber quién hablará del hombre con mayor desprecio. La doctrina del mal radical que expuso Kant en tiempos de la Gran Revolución, entre comillas, digámoslo siquiera para excusarle en algo, la expuso con tal energía que comienza a dominar en todas las escuelas
y han sido ensalzada como el punto central de toda la ética moderna, y el triunfo completo de los sueños humanos por un filósofo de nuestros días, Schopenhauer, que por el desprecio que hace de la humanidad podía dar 15 y falta al mismo Diógenes. Ojalá hubiera sido Schopenhauer el único que con su malhadado orgullo de fariseo y de brahmán ha querido echar de sí como mancha indeleble toda relación con hombres. Pero no lo ha sido por desgracia. Entre nuestros sabios y por lo tanto entre todos aquellos que reclaman el derecho a la educación, se crece más y más cada día este hombre. Se ha convertido en potente espíritu que ha gastado sus fuerzas en abrir entre los hombres un abismo que no hubiera abierto mayor ni el sistema de castas de la India. También es tristísimo ejemplo que debemos citar en el presente caso Alejandro de Humboldt, a quien se trata de celebrar como el primer representante de toda la civilización moderna. Se queja constantemente en sus cartas de que le es de todo punto insoportable la compañía de los hombres, y sobre todo de los que pertenecen al número de sus contemporáneos más ilustres. No podemos servirnos de las frases que emplea porque nos merece mucho respeto la dignidad humana. En una palabra, mírese a donde se quiera, no puede prescindirse del hecho siguiente. 2 puntos. No hay cosa de más que se quejen los hombres que de los mismos hombres. Repetimos, no hay cosas de que más se quejen los hombres que de los mismos hombres. Ítem 3. Los vicios de la civilización son más intolerables para los hombres que la barbarie de los salvajes. Pero, ¿cuáles son los hombres de quienes con tanto desprecio hablan esos grandes espíritus? ¿Son acaso aquellos terribles caníbales del Mar del Sud que no conocían placer que pudiera compararse con el de devorar a uno de sus semejantes arrojado a sus playas por las embravecidas olas? ¿Son aquellos horribles indígenas del interior del África que estudian la manera de desfigurar la imagen y la obra de Dios en el cuerpo humano con un trabajo, con una destreza y con un mal gusto capaces de eclipsar el triunfo del tocador europeo? Aplicadas a hombres semejantes, estas expresiones tan acerbas serían explicables al menos si no justificadas. Pero si no se permiten semejantes desahogos nuestros misioneros que con tanta frecuencia tienen motivos para quejarse de su insensibilidad y de su crueldad, ¿por qué se atreverán a condenarlos los que tan poco tienen que sufrir de su parte y que tan poco trabajo ponen para su mejoramiento social? No se dirigen ellos a los bárbaros, sino a los hombres civilizados, y con frecuencia a la flor de todos estos. Humboldt habla con ese desdén de hombres de gran celebridad, de los Savigny, de los Niebuhr, de los Gerlach, de los Raumer. Tucídides y Demóstenes, Eurípides y Aristófanes, Diógenes y Zanón pintan con los colores más negros a Temístocles, a Pericles, a Fidias. Por consiguiente, a toda aquella categoría de hombres que, visto desde los bancos de las escuelas, creíamos que personificaban las más envidiables y las más inimitables virtudes de la antigüedad. Los tiempos en que Tácito, Séneca y Juvenal hacían tan tristes pinturas de la locura y de la depravación humana son precisamente los que vemos honrados con el título de siglos de oro y de plata de la civilización romana. Cosa notable: casi por todas partes, después de la pretendida edad de oro de la civilización y de la literatura de los pueblos, vienen moralistas y satíricos
que, considerando a los hombres incorregibles para siempre, no se proponen más que un objetivo: ridiculizarlos, vituperarlos y deshonrarlos. En resumen, esta es la impresión producida. Parece que el principal objeto de temor y odio para los hombres son precisamente los hombres civilizados, y que encuentran estos la carga de la civilización 1000 veces más pesada que la barbarie y la depredación de los herejes. Sabido es que en este sentido sostuvo Rousseau que la civilización es el principio de la degradación del hombre. ¿Quería acaso ofrecernos los antropófagos como el tipo más noble de la especie humana? No lo sabemos. Si así era, nos explicamos perfectamente esta cuestión de gusto personal cuando pensamos que daba ya la mano a los que poco tiempo después, durante la Revolución Francesa, dieron pruebas de que excedían en mucho a los antropófagos más groseros. Pero contienen seguramente una verdad estas quejas contra la civilización. Es una confesión involuntaria salida de la boca de los que se cuentan entre los más entusiastas luchadores en pro de la cultura de su época, y publica en alta voz que esta civilización tiene su lado oscuro y no muy tranquilizador. Señalaremos estas sombras, no con desprecio, sino con moderación. Es imperdonable crimen cometido contra la época, contra la civilización, contra la sabiduría humana, contra la fuerza avasalladora y contra los resultados obtenidos. No tienen ellos la misma cautela. Desde el momento en que se encuentran en presencia de los hombres que ha formado esta civilización y de los efectos que entre ellos ha producido, son tan poco medidos en sus quejas y en sus condenaciones que es difícil a un corazón cristiano permanecer con ellos mucho tiempo. Tan cierto es que la verdad, aún oprimida y despreciada, concluye siempre por abrirse paso, sea como quiera. Pasamos al ítem 4, la doble alteración de la imagen divina. Dos verdades se desprenden de esta consideración. El hombre que tenemos ante nosotros, sea en la historia, sea en la práctica cotidiana de la vida, no es el hombre tal cual es por naturaleza o tal cual debe ser. Mucho menos es el hombre tal cual salió de las manos de Dios, su Creador. Se ha desviado de su forma primitiva. En su camino, a través del mundo y de la historia, haya un observador atento a los mismos fenómenos que más llaman la atención del viajero en los diferentes países que recorre. Aquí se extendía en otro tiempo una bien nivelada y fértil campiña. Dan fe vestigios numerosos, pero ha debido invadirla de repente horrible desolación, porque ahora esta tierra, en otro tiempo tan hermosa, está cubierta de rocalla, de montecillos y de arena. El rico vergel ha quedado convertido en desierto. Quizá no hubiera sido difícil en un momento dado, quitar los escombros de que está cubierta y dar al suelo su fertilidad primera, pero ha pasado ese momento. Sobre estas ruinas ha surgido vigorosa y magnífica nueva vegetación, difícil de extirpar como toda vegetación salvaje. Han echado raíces tan profundas las plantas, está de tal manera entrelazado el ramaje, forman todos los arbustos un todo tan compacto, tan impenetrable, que ahora sería necesario poner un trabajo inmenso para alcanzar al suelo primitivo y cultivarlo con verdadera utilidad. Tal es la exacta imagen del hombre. Sobre él vino una catástrofe repentina y terrible en los tiempos más antiguos, en el comienzo de los siglos, catástrofe que cambió en triste desierto el tal
hermoso y fértil terreno de su alma. Por la gracia de Dios pudiera fácilmente desaparecer este estado de devastación, consecuencia de la caída primitiva. Es tan opuesto a la naturaleza del hombre que si lo examinamos un instante, lo encontraremos espantoso e insoportable. Pero no puede ser. Se aleja siempre más y más de su forma primitiva por una civilización falsa, mundana y enemiga de Dios, que ha plantado más tarde en las asperezas que ha encontrado en su camino, en lugar de hacerlas desaparecer volviendo a su verdadera naturaleza. De ahí la resistencia cada vez más poderosa que encuentra esta naturaleza corrompida a cada esfuerzo que hace para volver a su primitivo estado. Es natural, no podía esperarse resultado diferente, sino arrancando esa vegetación nociva, cuyo desarrollo ha favorecido durante largos y penosos años. Pero cuanto más ha trabajado el hombre en esta falsa civilización, cuanto más orgulloso se ha puesto, cuanto más la ha considerado como su propia obra, con tanta más terquedad se ha pegado a ella, y mayores manifestaciones hacen que no ha de abandonarla jamás. Cree que sería nota infamante puesta a su honor volver a aquella inmaculada naturaleza tal cual salió de las manos de Dios. Ítem 5. Dos condiciones necesarias para restablecer en nosotros la verdadera naturaleza y hacernos llegar a la verdadera civilización. Entre tanto, nos es imposible llegar hasta la primitiva y verdadera naturaleza del hombre, sin abrirnos paso a través de la falsa y viciada cultura del mundo y de la desolación que desde el principio se ha cernido sobre todo el género humano. Para llevar a feliz término la empresa, son necesarios dos condiciones. A ella solo debe tener sentido la expresión de los estoicos: vivir conforme a la naturaleza. Quiere decir que debe comenzar el hombre por buscar lo que le imponen la filosofía, la moral y la religión naturales, si quiere vivir como hombre o en forma digna del hombre. La primera de estas condiciones es reconocer la existencia de la caída original, que no ha hecho radicalmente mala a la naturaleza humana, como falsamente lo han afirmado tantas doctrinas antiguas y tantos filósofos modernos, sino que la ha debilitado y dañado. Exige de nosotros la segunda, la franca y sincera confesión de que hay multitud de males, de pecados y de errores en todas las civilizaciones, en todas las artes y en todas las ciencias humanas, que se han desarrollado en terreno que pudiéramos llamar puramente humano y que han brotado en realidad en el suelo de la caída primitiva y han arraigado por la persistencia en semejante estado. Sin embargo, no hay motivo para desacreditar a la civilización humana entera y para considerarla como pura mentira, como pecado, como obra diabólica. Líbrenos Dios de conducta semejante. Nada tiene de común ni con nuestra fe ni con nuestra Iglesia, aun cuando por ello, con frecuencia, se nos haga víctimas de odios inmerecidos y se nos imputen exageraciones de que es culpable el sombrío partido del puritanismo y de otras sectas semejantes. Pero hay que reconocer que jamás será posible un desarrollo verdadero y puramente humano si pierde de vista el hombre la verdad de su caída, y que toda civilización, aún la más elevada, contiene grandes errores y que se engaña si no parte del principio de que no pueden encontrarse ni desarrollarse favorablemente ni la verdadera naturaleza ni el verdadero destino del hombre, sino por la conversión, por el arrepentimiento y por la vuelta a Dios.
Ítem 6. El lazo entre Dios, el hombre y la naturaleza. Quizás se nos objete que semejantes principios humillan al hombre y a priori le impiden ser imparcial respecto de la civilización humana. No nos asustamos. Al contrario, será bueno que no nos inciten a defendernos contra acusaciones semejantes. No hay que buscar entre nosotros a los que humillan al hombre. Búsquenlo entre los que niegan la mancha original, y por esta razón no le juzgan capaz de un bien superior al que se encuentra en él. Pongamos un ejemplo. ¿Qué mayor absurdo que el contenido de las execrables palabras con que se ha deshonrado al hombre y con que se ha deshonrado a sí misma la filosofía en su primera aparición en la historia? Comillas. Para llevar al hombre insensato a la razón y a la sabiduría, ha dicho Charron, uno de los progenitores del espíritu moderno, es necesario tratarlo como salvaje, inspirarle terror y miedo, intimidarle con la autoridad exterior, cegarle con el ruido. Cierro comillas. Lo mismo dice Montaigne en diferentes partes de sus ensayos. Comillas. Todos están acordes en este principio. Es necesario que vuelvan los hombres a la naturaleza, pero no todos lo comprenden igual. La forma más sencilla de abandonarse a la naturaleza es la forma más prudente. Pero no hay ser que viva de la forma más sencilla y por consiguiente de la manera más conforme a la naturaleza que el animal. Debemos, pues, animalizarnos también nosotros para vivir según las leyes de la sabiduría y de la naturaleza. Para llegar a esto, tenemos que comenzar por imitar a los animales y a los salvajes. El género de vida de estos se aviene más perfectamente con el de aquellos. Cierro comillas. ¿Ha salido jamás de los labios de un cristiano lenguaje más repugnante y más inhumano? Es verdad que también el cristianismo aprueba que se diga: para llegar a ser mejor, para ser lo que debe ser, debe volver a la naturaleza, a la verdadera naturaleza, aquella naturaleza que te dio Dios cuando saliste de sus manos. Mas para esto, dice inmediatamente, debes apartarte primero de tu iniquidad. Y después, sigue diciendo, volver a la verdadera naturaleza, esto es, entrar en tu propia razón, en tu propia conciencia, en tu propio corazón. En fin, subir hasta el autor de la naturaleza, hasta Dios mismo. Esto es natural, esto es honroso, esto es humano. Pero esa doctrina contraria a la naturaleza, esa doctrina inhumana profesada por la nueva filosofía, la detesta con toda su alma el cristianismo. Abstención del mal, vuelta a ti mismo y conversión, tales son, oh hombre, las 3 etapas por las cuales te lleva a la verdadera naturaleza la doctrina cristiana. Son 3 etapas, pero es uno solo el camino. No aleja este camino, aproxima, no baja, sube. Te presenta la filosofía el espejo de la naturaleza sensible, de la naturaleza muerta, de la naturaleza irracional que te es inferior. Y el cristianismo te hace ver en tu verdadera naturaleza espiritual, en la naturaleza espiritual más elevada que tú mismo. Despréndete de lo bajo y vulgar, desciende a esa profundidad misteriosa que está tan cerca de ti, que conoces tan poco y que eres tú mismo. Sube a aquel que es el creador de tu naturaleza, el tipo, el ideal de tu perfección, el único que puede darte la fuerza necesaria para llegar en ayuda de tu debilidad. Así, en ese único camino puedes encontrarlo todo. En Dios te encuentras a ti y encuentras la verdadera naturaleza. En ti y en la verdadera naturaleza encuentras a Dios. La naturaleza exterior
es ya un medio por el cual puede y debe conocer el hombre al que lo ha creado, lo conserva y lo gobierna. No puede ser excusada si no se le conoce en sus obras, pero aún puede encontrarle más fácilmente en las operaciones de Dios sobre él en el reflejo de su ser, del cual es la imagen. Y con esto, dice el padre Weiss, no pretendemos hacer alusión a la habitación sobrenatural de Dios en nosotros por la gracia. Por naturaleza lleva en sí ya nuestra alma la imagen y los rasgos de la actividad de Dios. Mas, por desgracia, pensamos en todo antes de pensar en nuestra alma. Por eso conocemos tan poco la imagen de Dios que llevamos en nosotros. Y los pocos que concluyen por hallar a donde está más cerca de nosotros, debieran gemir y exclamar con San Agustín, comillas, «Oh, tarde te amé, belleza tan nueva y tan antigua, tarde te amé, que estabais vos dentro y yo fuera de mí, fuera os buscaba, sin embargo estabais conmigo, pero no estaba yo con vos, porque no estaba en mí». San Agustín, Confesiones, 10, 27, 28. Si no buscamos en nosotros mismos el camino que nos lleva a Dios, más nos alejamos de Él, tomando un camino lleno de escollos y peligros. Y más lejano y más difícil, y más peligroso será todavía ese camino si no nos buscamos en Dios. Cuantos lo han experimentado han visto que en Dios aprendemos más fácilmente a conocernos, a encontrarnos y a conocer y a encontrar nuestra propia naturaleza. Saben perfectamente que inmediatamente concluimos por conocer y encontrar en nosotros a Dios y a la naturaleza. Ítem 7. La imagen de Dios en el hombre. Ese vacío de satisfacciones que nada aquí abajo puede llenar es algo innato en el hombre. Para hacerlo desaparecer a medias, pues jamás se conseguirá hacer desaparecer por completo, necesita abismarse largo tiempo en las cosas creadas en que sumerge y ahoga su espíritu el mundo. Mientras conserva un sentimiento noble y elevado, las concibe más grandes y más elevadas de los que son en la realidad. Trabaja por descubrir las leyes que las rigen, la razón de su existencia, el orden, el conjunto, el objetivo de su actividad. Lleva sus investigaciones más lejos de lo que puede conocer en ellas por sus sentidos. Quiere sondar a mayor profundidad su contenido, su valor, su verdadera naturaleza. Sin pensar en ello, ese algo desconocido que sin descanso busca es la idea que ha querido grabar Dios en ellas como última razón de todo y de todo lo que vemos. Y sin embargo, el hombre no está satisfecho todavía mientras no separa de las cosas la idea de bondad y de verdad que ha querido Dios imprimir en ellas. Cuanto más grande es la suma de bueno y de bello que llega a conocer, tanto más ardiente es su sed de ciencia, tanto más aumenta su desazón si no consigue establecer encadenamiento y unidad entre todas sus conquistas. Comienza por tener presentimiento. Viene después la opinión de que es reemplazada, a su vez, por la idea de que debe haber allí una verdad, una sabiduría suprema, una bondad y una belleza más elevadas que forman el centro de actividad de donde se refleja, aunque débilmente, todo lo que haya hallado de verdad, de belleza, de bien, y en el cual se junta todo para formar la más íntima y perfecta unión de la verdad, de la belleza y de la bondad. Pero aún no está satisfecho. Cuanto más busca esa verdad,
esa belleza y esa bondad supremas y perfectas, tanto más le acosan ese deseo que solo pueden satisfacer esas visiones sublimes y ese ardor que consideran como especie de locura santa los desgraciados sumergidos en los pantanos de agitaciones terrenales. No, no es locura, es la verdadera sabiduría. Es la aspiración de la criatura a su origen y a su fin. Es el esfuerzo de un espíritu pensador que ansía llegar a la verdad. Son los latidos de un corazón sensible que se parece por la bondad. Esfuerzos y latidos que pueden quedar satisfechos solo con esa verdad y con esa bondad completas. En una palabra, es la aspiración a la verdadera felicidad. Insuficientes y sin duración son la belleza, la bondad y la verdad que de ella se derivan. No encuentra su completa satisfacción ni su pleno contentamiento sino en la verdad, en la belleza y en la bondad supremas. Y éstas no las posee más que Dios. A Él, pues, dirige sus esfuerzos. Debe hacerlo porque está de este modo hecho, y sólo desaparecerá esta aspiración cuando posea la verdad, la belleza y la bondad, que es lo único que puede satisfacerle plenamente. Y será por primera vez satisfecho entonces, porque entonces serán colmados sus deseos. Y descansará por primera vez, porque ha encontrado el fin para que fue creado, el único que colma sus aspiraciones. Tal es la idea, prosigue San Agustín en sus confesiones, que debemos formarnos de lo que se llama la imagen de Dios en el hombre. En toda criatura se ven señales de la mano de Dios. Por ser toda criatura escala para llegar a Él. Pero solo a nosotros y a los espíritus bienaventurados ha comunicado el don de la naturaleza racional, la imagen por la cual reconocemos en todas las cosas su acción, su voluntad, su pensamiento, y por la cual podemos también elevarnos de sus obras a Él, no teniendo reposo hasta que nuestros esfuerzos y nuestras investigaciones nos permiten aproximarnos a Él y realizar en nosotros sus perfecciones. Ítem 8. Bajo recuerdo de esta imagen entre los antiguos. Bajo una falsa civilización ha podido el hombre envolver en escombros y hacer despreciable esta imagen divina. Pero le ha sido tan imposible destruirla como perder por completo la conciencia de su dignidad. Jamás, ni en las más sombrías épocas del paganismo, olvidó enteramente el hombre que, creado a la imagen de Dios, llevaba en sí algo divino. Precisamente, observamos lo contrario. Tienen gusto especial los antiguos escritores en recordar esta verdad consoladora, cuando había llegado a tal grado de decadencia la humanidad que amenazaba con destruir hasta los últimos gérmenes de fe en las más elevadas y en las más sublimes realidades. Ha cabido a nuestra época la vergüenza de considerar al hombre como un animal más desarrollado que los demás para deshonrar y degradar así su especie. Faltaba solo que rechazase el hombre la antorcha del cristianismo. En la oscuridad intelectual más completa que puede imaginarse y en la falsificación de la verdad, inevitable consecuencia de la persistente oposición al cristianismo, se muestran, como en otras muchas cosas muy superiores a los errores escandalosos de los tiempos modernos, los paganos, a quienes no agitaba el odio sistemático al bien. Por eso encuentra el apologista que ha dejado la virtud más numerosas
y más manifiestas huellas entre los antiguos que entre los modernos. Estos están como hastiados y para sustraerse a su grandísimo poder, más de una vez se ven obligados a desfigurarla o reemplazarla por la mentira. Ya en la ciudad de Atenas, citaba el apóstol de las gentes, la palabra de los poetas Arato y Oleantes, que, comillas, somos de origen divino, cierro comillas. Según el sentido que le daban aquellos poetas, solo al alma humana se refiere naturalmente este parentesco divino. Entre todos los seres, decía Máximo de Tiro, el espíritu del hombre es el que más semejanza tiene con Dios. Singular contradicción, añade Platón, lo que más nos caracteriza, lo que nos es más propio, es justamente lo que tenemos de divinos. Pensamientos magníficos por su belleza y por su elevación respecto de la sublimidad del espíritu humano. No tiene por qué avergonzarse de ellos la fe cristiana, pero no debe maravillarnos que a veces sean menos elevados y que de tiempo en tiempo ofrezcan cierta mezcla de ideas confusas. Por eso no debemos dar grande importancia a las opiniones de Sócrates sobre el demonium que habitaba en él y que le impulsaba a obrar, y sobre cuyo sentido tanto se ha escrito y tanto se ha discutido. Creemos también que en el panteísmo de los estoicos, cuando Epícteto y Marco Aurelio designan a las almas con el nombre de fragmentos desgajados de Dios, semejante denominación no puede tener sino un sentido panteísta, pero es siempre cierto que en estas afirmaciones se encuentra un recuerdo de la verdad, siquiera esa verdad esté disfigurada. Más evidente es todavía la armonía del paganismo y del cristianismo en esta materia cuando nos muestra Séneca al alma como, comillas, una emanación de la sustancia celestial y como, comillas, participante de la naturaleza de los dioses, cierro comillas. Cubre ya entonces de confusión a más de un incrédulo de nuestros días diciendo que, comillas, el título más elocuente que por su elevado origen tiene nuestra alma es el desdén con que mira la indigna y estrecha prisión en que se agita. Cierro comillas. Y sigue, abro comillas. Y en verdad, si nos remontamos al origen de los tiempos, veremos que los hombres han salido de los dioses. Cierro comillas. Y si con seriedad examinamos nuestro interior, hallaremos que reside en nosotros un Espíritu Santo que observa y nota nuestras acciones buenas y malas. Así habla Séneca, también Cicerón trata con frecuencia este asunto y de la manera más elevada. Comillas, imposible, dice, atribuir al alma origen terrestre. Cualquiera que en nosotros sea el principio de la inteligencia y de la voluntad, este principio es celestial y divino. Viene del mismo Dios. Sigue, nuestra alma ha sido precipitada desde las elevadas moradas y como sumergida en el fango de la tierra, lugar de destierro para una naturaleza divina y eterna. Prosigue Séneca en el Helvetiam. El que sepa conocerse sentirá que lleva en sí mismo algo de divino, con lo cual debe poner en armonía su conducta, y que le obliga a tener cuidado de su alma por lo mismo que está conforme con su parentesco divino. Hasta aquí, y es señal clara de ese parentesco del hombre con Dios, el que, comillas, entre tantos animales solo el hombre tiene alguna idea de la divinidad. Cicerón. Ítem 9. Lo que produce en el hombre la imagen divina. Pensamiento sublime y digno de reflexión.
Aun cuando no nos hubiera legado otros documentos la antigüedad, bastarían estos para confirmar la palabra del apóstol. Comillas, el que en los siglos pasados ha permitido a todos los gentiles andar en sus caminos, nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Cierro comillas. No habló a los paganos por oráculos o por profetas. Se sirvió para con ellos de un lenguaje que de noche y de día se dirigía a su alma, un lenguaje tan vigoroso que podían oírlo, aún en medio de todos los placeres y de todas las ocupaciones, aun cuando no quisieran prestar atención, y tan claro que era superflua toda explicación. Era el lenguaje de su naturaleza racional, el lenguaje de su inteligencia, de su conciencia, en una palabra, el lenguaje de la imagen divina que llevaban consigo, grabada con caracteres indelebles, como la llevamos todos nosotros y como la llevarán cuantos vengan al mundo. La imagen de Dios es la fuerza que, en medio de todos los errores morales y religiosos de la humanidad, ha conservado en el hombre la fe en la existencia y en la acción de un ser divino, lo mismo que la creencia en la inmortalidad del alma, en el premio del bien y en el castigo del mal en la otra vida. Ella puso esta verdad en los labios de Cicerón, comillas, no hemos nacido, no hemos sido creados a la aventura, al azar. Ha habido una potencia superior que se ha encargado del cuidado del género humano y que no lo ha producido y que no lo alimenta para precipitarlo, después de haber pasado por todas las miserias en una muerte seguida de males eternos. Cierro comillas. Abro comillas. Si rechazamos esta fe en la providencia, ¿qué será de la religión, del culto y de las oraciones? No sé si podrían subsistir la buena fe y todo lazo social del género humano y de la justicia una vez que desapareciese la piedad para con los dioses. Cierro comillas. La imagen de Dios hace decir a Séneca que, comillas, ha sido colocada el alma en el mundo nada más que para recordarnos las cosas divinas por los esfuerzos innatos y misteriosos que hace para salir de su habitación y lanzarse hacia el lugar de su origen. Cierro comillas. La imagen de Dios nos explica este hecho singular señalado por Cicerón, comillas. Cuanto más se aproxima a la muerte el alma, tanto mayor es el dolor que siente de sus pecados, tanto mayor el vacío de la vida pasada y el deseo que experimenta de llevar a cabo alguna acción digna de alabanza, al menos antes de llegar al término de su vida. Cierro comillas. La imagen de Dios sugirió a Platón este principio, comillas. El deber de la filosofía es librar al alma durante la vida de los lazos del cuerpo que la oprimen y enseñar al hombre la ciencia de morir bien. Cierro comillas. Imagínense nuestros incrédulos que los medios de temor que por sus sacerdotes ha inventado la fe cristiana llevan al hombre en sus últimos momentos a reflexiones demasiado austeras. Más noblemente pensaban los paganos. Veían en esto la prueba del origen superior del alma y de la imagen indeleble de Dios impresa en ella, haciendo que en tales momentos se acuerde de Dios, su principio y su fin, aunque sea involuntariamente, siquiera le haya olvidado durante su vida entera. Hoy, cuando dice un cristiano que no puede llegar el hombre a la serenidad de su conciencia y a la verdadera paz del corazón, si no por una parte no tiene cabeza de estar en amistad de Dios, si por otra no se consuela y conforta con el pensamiento de su gran bondad y en su inmensa misericordia con que pesan nuestras obras en la balanza de su justicia, el mundo se pone de mal humor
y nos echa en cara que todo eso no es otra cosa que invenciones forjadas por los sacerdotes para tirarizar las almas en provecho propio. Plutarco hablaba de la misma manera. No era sacerdote, es que le hablaba también la imagen divina del alma. La profunda sabiduría que manifiesta, tal es en la sentencia: conócete a ti mismo. Y el sabio aviso de Demócrito, comilla, que todo orgullo proviene del olvido completo de nuestras faltas, cierro comillas. No son otra cosa que una inspiración misteriosa que la misma hacía nacer en los espíritus de aquellos pensadores. De ese grande e inagotable tesoro depositado en nosotros por la imagen de Dios, sacó Eurípides esta máxima que no quiere escuchar el mundo actual, cuando la anuncian los doctores cristianos. Comillas: desde su nacimiento se apodera el mal de todos los hombres. Cierro comillas. No enseñó el cristianismo esta doctrina a Epícteto. Comillas: si quieres llegar a ser bueno, necesario es que crea que eres malos. La enseñó también la imagen de Dios. En fin, con frecuencia, dice el Dr. Weiss, hallamos en los antiguos muchos pasajes que nos revelan el inmortal deseo con que se apasiona el hombre por una verdad espiritual superior. Muchos de esos pasajes revelan más elevado nacimiento que el nacimiento terreno. Son innegables signos del origen divino de nuestro espíritu, huellas y restos imborrables de la imagen de Dios en el alma humana. Es la fuente de toda la nobleza que posee el hombre y de todo el bien que puede hacer. La imagen de Dios es la causa de esa sed insaciable de ciencia que no permite descanso al alma humana y sin cesar la empuja adelante en el camino de las investigaciones y de las invenciones nuevas. A la imagen de Dios somos deudores de la mejor escuela preparatoria para la ciencia cristiana, de la inmortal filosofía de Aristóteles. A ella debemos el descubrimiento de la ley de la gravitación, del cálculo matemático, del análisis espectral. A ella debemos el descubrimiento de innumerables mundos en el firmamento y en la gota de agua. Solo ante la imagen de Dios se encorvan el elefante y el caballo cuando rinden al hombre su fuerza extraordinaria. A ella obedece el mar cuando él abre caminos al hombre. Y gracias a ella el rayo le sirve de mensajero y se somete a sus órdenes el vapor como el más obediente de los esclavos. La imagen de Dios es ese indescriptible entusiasmo que la voz de un Demóstenes, de un Cicerón, de un Bernardo, de un Capistrano, comunicaba a las turbas que se aglomeraban para escucharles. Es aquel sobrehumano poder de golpe de vista que poseía un Wallenstein y un Napoleón. Es aquella fuerza irresistible en las órdenes comunicadas por un Alejandro y por un Constantino. Fuerza a que nadie resistió jamás y ante la cual se doblegaron todos hasta complacer. La imagen de Dios es la que preservó de toda debilidad el genio de César en el torbellino de los más vergonzosos desórdenes, la que protegió en las almas de la Magdalena y de Agustín los nobles instintos contra las voraces ardores de las pasiones, tanto que, en el momento en que se rompieron las cadenas del pecado, se elevaron bajo la influencia de la gracia divina a una pureza y a una perfección a que han podido llegar muy pocos santos. La imagen de Dios vive y obra en las almas de manera tan vigorosa e indeleble que nadie puede en mucho tiempo olvidar su origen, sus deberes y su destino. Cuando en medio de la embriaguez de los placeres llega a nuestro espíritu el pensamiento saludable de la muerte, del juicio y de la recompensa,
Cuando en la desesperación de la cólera aparece a nuestros ojos la fuerza de Dios misericordioso. Cuando en el desierto de una vida pasada en el olvido de Dios aparece a nuestra memoria el recuerdo de hermosos días de tiempos que pasaron en una juventud piadosa y con vivacidad tal que no podemos alejar de nosotros semejante visión, la imagen de Dios es la que produce en nosotros o lleva ya consigo esas emociones saludables. Testimonios magníficos y evidentes efectos de esa imagen divina que en el día de la creación imprimió Dios en el alma del hombre. Son el deseo de la más noble vida que nace en el corazón del libertino, los remordimientos de la conciencia en los excesos, la imposibilidad de encontrar satisfacción completa en el vino, en el juego y en las diversiones, el disgusto que viene en pos de todo gozo inmoderado de placeres terrenos, la indecible e imperiosa aspiración a la felicidad y la satisfacción de la verdadera dicha. Ítem 10. Honor que resulta al hombre de ser la imagen de Dios, deberes que de ahí nacen. Es pues el hombre algo más que el último anillo en la cadena de los seres terrestres, algo más que el límite extremo del mundo sensible. Que lo sea nadie lo pone en duda, pero lo que hay en él de divino lo eleva tanto que el mundo entero con toda su ciencia, con todos sus placeres y con toda su belleza, es incapaz de colmar sus deseos y de satisfacerlos por completo. Creado por Dios, hombre hecho a su imagen y destinado para poseerle, es demasiado noble, demasiado grande para quedar satisfecho con una criatura, ni aún con el conjunto de todas las criaturas. Los esfuerzos que hace para detenerse en su marcha al soberano bien, acantonándose en la bajeza, no pueden satisfacer su espíritu que le responde siempre de esta manera: he nacido para cosas más grandes. Tiene pues obligación de conducirse conforme a su naturaleza y a sus destinos. Las altas dignidades y las eximias noblezas imponen deberes superiores. No falta al hombre dignidad, se la ha concedido Dios en proporción tal que no es posible sobrepujarla. ¿Qué es el hombre?, exclama maravillado el profeta, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo coronaste de gloria y de honor y lo constituiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué cosa es el hombre para que le engrandezcas? Oh, ¿por qué pones sobre él tu corazón? ¿Qué pensar del hombre cuando tú, dominador poderoso, lo juzgas con tranquilidad y lo dominas con gran comedimiento? ¿Qué pensar de él cuando se ve al Hijo unigénito de Dios, que le sigue con ansiedad a través de los desiertos y de los precipicios, como si hubiera perdido una parte de sí mismo? Ah, no pierde solo una parte de sí mismo cuando se desvía un alma del verdadero camino, no, pierde infinitamente más, pierde su imagen viva. Por ella no considera penosa ninguna investigación, por ella tiene en tan alta estima al hombre y lo trata con tanto respeto. Y para salvarla y para levantarla de su caída, da su misma vida. En una palabra, no ve en el hombre una simple criatura, ve su propia imagen. Si en tanta estima tiene el hombre el fiel retrato de un amigo querido, si el artista cuyos pinceles han hecho el retrato de un ser tiernamente amado y profundamente venerado, profesa a aquella imagen un doble amor, ya como recuerdo, ya como obra perfecta que ha salido de sus manos. ¿Nos maravillaremos de que a los ojos de Dios seamos dignos de consideración y de respeto? No, solo nos ha prodigado los tesoros de sus ternuras infinitas, no solo nos ha creado su imagen, sino que ha querido añadir un tercer motivo a nuestro amor, haciéndonos de nosotros
fiel copia de su misma belleza. Por consiguiente, respétate a ti mismo, oh hombre, y considérate con aquel santo terror y con aquella santa y delicada atención que exige la imagen de la verdad eterna, del más excelente bien y de la más elevada belleza que tienes en ti mismo. Ningún fin puede ser demasiado elevado, ningún esfuerzo demasiado grande para un ser que Dios mismo ha hecho a imagen de su propia belleza, que ha recibido de Dios el poder y el deber de subir a las alturas de la perfección, de llegar con su ayuda y con su dirección hasta asemejarse a Él de la manera más perfecta posible. Modelo de belleza incomparable y de perfección sin límites, permite imitaciones hasta lo infinito. Esforcémonos todos a copiarle según la medida de nuestras fuerzas. Es cierto que las copias no serán obras perfectísimas, como lo reclama el honor del modelo, pero tampoco serán una caricatura. Solo este temor debe ya darnos valor para dirigir nuestra atención a la magnificencia del Señor y para contemplarla, para llegar cada día a una semejanza más perfecta con Él, hasta que un día seamos transformados en su misma imagen. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.